Ahí estuvo. Vamos En a el la primera. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Renovarás la faz de la tierra. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos gustar lo recto y santo, según tu mismo Espíritu, y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Y el San Francisco? Hacemos la de San Francisco también. Señor, haz de nosotros instrumento de tu paz. Que donde haya odio, Pongamos amor, donde haya ofensa, pongamos perdón, Pongamos perdón. donde haya discordia, pongamos unión, Pongamos donde unión. haya error, pongamos verdad, Pongamos verdad. donde haya duda, pongamos la fe, Pongamos, donde haya desesperación, pongamos esperanza, pongamos esperanza. donde haya tinieblas, pongamos tu luz, Pongamos la luz. donde haya tristeza. pongamos alegría, Pongamos alegría. Oh Maestro, que no busquemos tanto ser consolados, ser Como comprendido, el consolar. ser comprendidos, como comprender, Como el ser comprender. amados, como amar, Omar. porque dando, recibimos, Se recibe. olvidando, encontramos, Encontramos. perdonando, somos perdonados, Somos perdonados. muriendo. resucitamos a la vida Estamos a la eterna. vida Amén. eterna. Sagrada Familia de Nazaret, Ruega por ruega nosotros. Ruega por nosotros. todo suyo, Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Ya nos queda poquito. Ya estamos en el cuarto encuentro, que haría el próximo, que Dios mediante, para los que han entrado recién, posiblemente sería el próximo jueves. Lo confirmamos el lunes próximo. Bien, este cuarto verbo es el compartir. Hemos visto el escuchar, el dialogar, el discernir, que fue el último encuentro, y hoy el compartir. Para lo cual vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y después vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35. Entonces, leemos el primer texto, Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Dice, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el otro es Hechos capítulo 4, versículo del 32 al 35. Dice, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, en este cuarto día que hemos dicho, tenemos que hablar del
compartir, ¿no? Y el compartir está muy unido con lo que sería la comunión, ¿no? Que en griego se llama koinonía, ¿no? Y la sinodalidad, esto que estamos viendo y lo que el Papa Francisco está apuntando, la sinodalidad apunta a que haya una mayor comunión, un mayor compartir entre los miembros de la iglesia, ¿no? En general, y después bajándolo en una diócesis, en una parroquia, en un grupo, ¿no? Que haya una mayor comunión, una común unión entre los miembros. Y esto no es una cosa que se le ocurrió, digamos, al Papa Francisco así de la nada, sino que el Concilio Vaticano II se fundamenta mucho, habla mucho de lo que se llama la teología de comunión. Es decir, hace poquito hemos celebrado la Santísima Trinidad y hemos visto que Dios es comunión, ¿no? De hecho, que decir que Dios es amor y decir que Dios es Trinidad es prácticamente lo mismo, porque el amor, el auténtico amor, nunca está en soledad. El amor se tiene que siempre donar, se tiene que dar. Una cosa es vivir solo y otra cosa es vivir en soledad, ¿no? El auténtico amor nunca está en soledad. Eucaristía sabemos que significa acción de gracias, ¿no? Y sabemos que Cristo justamente se entrega, hemos celebrado el Corpus Christi el domingo pasado, Cristo se entrega para ser compartido, ¿no? En la misa, cuando hacemos la comunión, justamente Jesús se entrega para ser compartido, y aunque todos comulgamos una pequeña hostia, pero todos estamos compartiendo al mismo Cristo total, ¿no? Entonces, hemos dicho también que el Espíritu Santo, esta tercera persona de la Santísima Trinidad, es aquella que dota a la Iglesia justamente para esta comunión, para este compartir. Porque la misión de la Iglesia no es una obra personal, sino es una obra comunitaria, ¿no? Si yo me atribuyo a mí las cosas, ya sea en el movimiento familiar cristiano, yo como responsable de grupo, lo que sea, como párroco, ya la estoy pifiando, ¿no? Porque en la Iglesia no existen las obras personales, sino las obras comunitarias. Y más si estamos en un camino, como hemos dicho, tratando de ser cada vez más una iglesia sinodal. Y esta comunión, esta sinodalidad en la iglesia, este compartir, dice el Papa Francisco que obliga a una circularidad entre pastores y laicos. Es decir, a una relación continua entre los pastores y los laicos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende? Bien. En Hechos de los Apóstoles, el primer texto que hemos leído, el tema principal es la oración. Pero de esta oración podemos sacar, desgranar tres temas importantes. Y ahí dice, podemos decir, uno, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Es lo que se conoce como la didaje, ¿no? Entonces, uno, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Dos, el querigma. Y tres, la catequesis. El querigma es el primer anuncio de Cristo vivo. Ese es el querigma, el primer anuncio de Cristo vivo. Y después viene la catequesis, que es justamente el ir asimilando la doctrina, ¿no? Pero primero viene el querigma, ¿no? El anuncio de Cristo resucitado. Bien, entonces, ya digo, el tema principal de Hechos 2 sería el tema de la oración, y de esta parte de Hechos 2, ¿no? Porque obviamente al inicio está lo que es Pentecostés, pero de esta parte que hemos leído, la oración. Y como decía, de ahí se pueden sacar tres temas que se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, el querigma y la catequesis.
En cuanto a la enseñanza de los apóstoles, al mismo tiempo podemos sacar también tres cosas. Por un lado, esta enseñanza de los apóstoles era parte del mandato que Jesús había dicho. Jesús les había mandado a los apóstoles a enseñar. Enseñe todo lo que yo les mando y que lo transmitan justamente en calidad de testigos, porque ellos fueron testigos visuales, ¿no? Desde el bautismo de Jesús hasta la resurrección. Entonces podemos decir que una característica de una comunidad es la enseñanza. Es decir, en toda comunidad, en todo grupo, siempre debe haber enseñanza. No puede faltar la enseñanza. O sea, no nos juntamos solamente, a ver, a veces un cumpleaños nos podemos juntar, ¿no? Pero no nos juntamos como grupo solamente para estar juntos como amigos, sino también en toda comunidad siempre tiene que haber enseñanza. Una segunda cosa que podemos sacar es que decía el texto, perseverantes en la comunión, en la koinonía, ¿no? Es decir, ¿y cómo lo manifiesta San Lucas en Hechos esta comunión? Se manifiesta en poner todo en común. Dice el texto, vendían todos sus bienes y la daban a los apóstoles, ¿no? Esta comunión se expresaba ahí en que vendían todos sus bienes y lo daban a los apóstoles. Y la tercera cosa que podemos sacar es que dice el texto, eran constantes en la fracción del pan, ¿no? En la Eucaristía y la oración. La Eucaristía en ese tiempo, en los primeros momentos de la Iglesia, siempre está en un contexto de comida, ¿no? De una cena, de un banquete y en casas. Entonces, estos tres puntos deben caracterizar toda comunidad, ¿sí? La enseñanza, la comunión, el compartir, y la fracción del pan, la Eucaristía y la oración, ¿no? Esto es lo que nos hace participar justamente en una vida común cristiana. Y cuando yo digo compartir la vida, tiene que ver algo más que simplemente asistir a un grupo. Por supuesto, es natural que haya afinidades con uno más que con otros, ¿no? Pero yo recuerdo, yo conocí más a Dios y crecí en un grupo que se llama Misión y Comunión. Y recuerdo que nosotros teníamos en Buenos Aires casas de formación. Y realmente en esas casas de formación compartíamos la vida. Yo recuerdo que hasta incluso, obviamente uno se confesaba con el sacerdote, pero muchas veces incluso pecados, qué sé yo, uno lo ponía ahí, ¿no? Al frente, digamos, entre los hermanos. Porque compartir la vida, ya digo, no digo que uno tenga que contar sus pecados con otros, digo, pero es más que solamente asistir a una reunión. Es estar realmente preocupado por mi hermano, ¿no? Y como decíamos, la fracción del pan, la Eucaristía, siempre se da en contexto de comida y en casa, ¿no? Por eso la comunidad no debe quedar solamente, digamos, en la Eucaristía o en las reuniones de los grupos, sino, como decía, es algo más intenso, que es compartir eucarísticamente la vida, ¿no? Y las oraciones, ¿no? Yo en eso agradezco tanto con el vicario anterior, con el padre César Barroso, como con el actual diácono, con Fernando. Siempre lo que primero que hacemos en la mañana bajamos y rezamos juntos, ¿no? Compartir la oración también es algo que realmente nos une, ¿no? Entonces,
hay que ver que es muy importante que toda comunidad de Jesús tiene que tener estas tres cosas: la enseñanza, la comunión y esta fracción del pan, esta Eucaristía, esta oración, ¿no? Y en Hechos 4, el tema principal de ese pedacito que hemos leído es el reparto de los bienes. Y ahí va a decir, en el versículo 32, que tenían un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón y una sola alma. Entonces, podemos decir que cuando yo me atrevo a compartir lo que hay en mi alma y lo que hay en mi corazón, es cuando se comparte la vida. Esto primero y principalmente entre los esposos, ¿no? A ver, ustedes son justamente el movimiento familiar cristiano, grupos de matrimonio. Este compartir, como todo, como la escucha, como el diálogo, como el discernimiento, tiene que nacer entre ustedes, ¿no? Un solo corazón y una sola alma. Ustedes, por el sacramento del matrimonio, ya no son dos, sino uno solo, ¿no? Pero hay que hacerlo práctico, ¿no? Es decir, hay que, en el día a día, compartir lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi interior, mis planes, mis proyectos, no guardármelos, sino compartirlos. Y después de los esposos, es como círculos concéntricos hacia los hijos y lo vamos expandiendo cada vez más, ¿no? Ustedes saben que esto es un poco un resumen de lo que Monseñor Carlos María, el obispo de San Rafael, nos dio a nosotros el año pasado. Él citaba mucho a San Agustín, ¿no? El agustino. Y él dice, San Agustín dice, el seguimiento de Jesús entre hermanos, ¿no? Que a San Agustín, el libro de Hechos de los Apóstoles, lo sedujo mucho para hacer las reglas de su congregación, ¿no? Cuando San Agustín escribe las reglas de los agustinos, se basa mucho en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, esta de una sola alma y un solo corazón, vemos en Hechos de los Apóstoles que se concreta en la distribución de los bienes. No es que nosotros necesariamente tenemos que vender nuestras cosas y darlo al obispo y que él distribuya de acuerdo a las necesidades, pero esto sí lo marca en Hechos de los Apóstoles. Y en Italia yo tuve la gracia de conocer una comunidad que esta parte la trataba de vivir así radicalmente, y vivían en una casa grandota, así que tipo la casa de retiro, bueno, lo que son de San Rafael, tipo San Pablo, como cualquier casa de retiro, y cada uno, digamos, que tenía como familia su espacio, pero cocinaban, había una cocina común, y el dinero lo daban en común, y habían, digamos, los que coordinaban, y que se iba rotando, si no me equivoco, cada 3 años, iban distribuyendo de acuerdo a las necesidades, ¿no? Realmente me asombró, yo nunca había escuchado que hubiera una comunidad así, pero ellos trataban de vivir esto. Bien, es interesante la pobreza agustiniana, ¿no? La pobreza de San Agustín, cómo él entiende la pobreza, ¿no? Y él dice, San Agustín dice, pobre no es no tener nada, sino que no le falte a nadie lo necesario. Y yo debo velar por ello. No sé si se entendió, ¿no? Para San Agustín, la pobreza no es no tener nada, no es vender todo y de entregarlo todo, o sea, no necesariamente, sino que no le falte a nadie lo necesario, y yo tengo que velar y preocuparme para que a ningún hermano le falte lo necesario. Y eso me pareció bastante interesante, digamos, y creo que mucho para nosotros, digamos, esta visión de compartir, ¿no? De pobreza. Tal vez nosotros no tenemos el llamado de vender todas nuestras cosas, pero sí creo que es importante el velar para que a nadie le falte lo necesario.
San Agustín también se pregunta, ¿qué se comparte entre los hermanos? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que compartir entre los hermanos? Y él va a decir 4 cosas. Tomando el Salmo 132, por un lado dice, se comparte el llamado. Hemos sido llamados, no en solitario, sino hemos sido convocados por el mismo Dios. Nuestra vocación, podemos decir que es puro antojo de Dios, ¿no? Ustedes han tenido la vocación a la vida matrimonial, en mi caso la vida sacerdotal. Hay algún momento de nuestra vida que descubrimos nuestra vocación, pero no es que ahí nace la vocación. Pues todos nacemos con una vocación, que es voluntad de Dios, y en el transcurrir de nuestra vida hay un momento que la vamos descubriendo. Ustedes habrán descubierto, no sé, cuando se ponen de novias y bueno, y deciden casarse, no sé. Yo la descubrí a los 25 años, 26 años. Bien, entonces, ¿qué es lo que primero que se comparte? El llamado. Dios nos llamó para estar con Él y ese llamado nos llama a gritos, ¿no? El cristianismo no es una vocación aislada, sino es una convocación. Por eso decíamos que en la iglesia no es cuestiones personalistas, sino es comunitario, ¿no? El cristianismo es un llamado, como decía, no aislado, sino es una convocación, convoca. Y el llamado del hermano también me compete a mí. Por eso, dice San Agustín, somos una sola alma y un solo corazón. Tengo que ser capaz de corregir fraternalmente al hermano si veo que está equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se comparte entre hermanos? Primero, el llamado. Primero, el llamado. Segundo, ¿qué otra cosa compartimos? El amor. Es algo que no puede faltar nunca en este camino sinodal, en este camino del compartir, es el amor. San Agustín dirá, el amor es siempre difusivo, y porque es difusivo, es verdadero, ¿no? Es decir, el amor es expansivo, el amor no se puede guardar. Algo que yo amo, que yo he descubierto, no es para guardármelo, sino es difusivo, es expansivo. Por eso dirá San Agustín, el mejor camino para seguir a Jesús es la comunidad, pero también al mismo tiempo tal vez sea más difícil, ¿no? Porque a veces en la comunidad me corrigen, me conocen, qué sé yo, pero es el mejor camino para seguir. Y acá es importante lo que él dice, acá San Agustín dice, si en una comunidad, si en un grupo no está Cristo en el medio, es un grupo de amigotes, pero no en Cristo. Él dirá, el amor es lo que funde las almas. Dice, el alma de muchos hermanos era única por la caridad, ¿no? Haciendo referencia a Hechos de los Apóstoles, el alma de muchos hermanos era única por la caridad. Si no hay verdadera unidad en una comunidad, entonces no hay Espíritu Santo. Si no hay verdadera unidad en una comunidad, entonces no estamos dejando que el Espíritu Santo fluya. Entonces, ¿qué es lo que se comparte entre hermanos? El llamado. Segundo, el amor. Tercero, los bienes. Compartimos los bienes. Como decía Hechos de los Apóstoles, tener todo en común. Compartir que se distribuya de acuerdo a las necesidades. En ese contexto, en esa definición de San Agustín, de sobre todo velar que no le falte a nadie lo necesario. Es importante tener en común los bienes materiales. O sea, es importante también, si bien es cierto que no es que vamos a vender todo, pero sí, mis hermanos, si uno quiere crecer en la fe, también es importante saber que todos mis bienes, estrictamente, yo no soy el dueño absoluto.
que mis bienes están al servicio del reino. Pero si bien es cierto, es importante compartir los bienes materiales, también es importante compartir los bienes espirituales. Por lo tanto, sinodalidad significa renunciar a los proyectos personalistas. Porque si yo tengo bienes espirituales, talentos, capacidades, no es para sobresalir, no es para yo estar al frente, es para ponerlo en comunidad, ¿no? Por eso sinodalidad es renunciar a los proyectos personalistas. Bien, entonces, ¿qué compartimos? El llamado, compartimos el amor, compartimos los bienes y, por último, compartimos las diferencias. La unidad verdadera se da con respeto a la diversidad. Si no, sería una falsa unidad que no soporta las diferencias. Y tenemos que entender que las diferencias enriquecen. La unidad verdadera se da con respeto a la diversidad, si no sería una falsa unidad, como decíamos, que no soporta las diferencias y entender que las diferencias enriquecen. ¿Cómo define San Agustín la comunidad? Él la define así: conjunto de personas que aman lo mismo, no que piensan lo mismo. Conjunto de personas que aman lo mismo, no que piensen lo mismo. Y acá no estamos hablando del punto de vista doctrinal, ¿no? Por supuesto que la verdad es una y no se negocia. O sea, lo que es verdad y lo que es mentira es mentira. No estamos hablando de eso. Estamos hablando dentro del campo de lo opinable, de lo que puede ser distinto, de lo que es accidental, no de lo que es sustancial, no de los principios, ¿no? La unidad y la comunión son dos modos de vivir de la iglesia. La unidad y esta comunión son dos modus vivendi, ¿no? Es decir, son modos de vivir de la iglesia de Cristo. Por eso, para vivir esta koinonía, este compartir, esta comunidad, nos hace, esta comunión, nos hace falta compartir esta comunidad en esta clave sinodal, ¿no? Y por último, tres pautitas, así las menciono, no las vamos a desarrollar, tres pautitas de cómo superar, digamos, esta falta de compartir, ¿no? Que a veces nos puede pasar. Uno, cómo superar esta a veces falta de compartir. Uno, tener cuidado con la concentración de todas las responsabilidades. Y acá yo también me da culpa de que a veces me falta delegar más, ¿no? De tener cuidado de concentrar todas las responsabilidades. Segundo, hay que superar el insuficiente aprecio que hay de la vida consagrada y los carismas en las distintas personas, ¿no? Y cuando hablo de la vida consagrada, por ahí hablo más sobre todo, de los laicos consagrados, ¿no? Que no se le aprecia, y los distintos carismas de la iglesia. El Espíritu Santo es muy amplio y no se reduce a un solo estilo. Y por último, ¿cómo superar esta falta de compartir? El Papa pide que nosotros los pastores valoremos más a ustedes los laicos. Que haya una mayor valoración de ustedes. Entonces, solo de esta manera la iglesia será casa y escuela de comunión. Es importante que ninguno de nosotros nos permitamos hacer cosas que dividan la comunidad. Críticas, murmuraciones. No nos permitamos eso, porque hace mucho daño, y dañar la comunidad es dañar una parte esencial de la iglesia, ¿no?
Y bueno, por último, como canta el Salmo 133, qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos, ¿no? Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Bien, hasta acá mi parte. Ahora les toca trabajar a ustedes. Ahí Héctor seguramente, no sé si ya les mandó o le va a mandar ahora lo que tienen que trabajar ustedes. Ya se los mandé, padre. Bien. No son, me parece que no somos muchos, así que calculo que máximo 3 grupos serán. No sé, o Padre, 4, no sé. Primero vamos por pareja y por matrimonio y Sí, después, sí, calculo que sí, sí, puede ser 3 ¿puede grupos vol- o 4 Cuatro. grupos. o 4 Cuatro. grupos, está bien. Ajá. padre, ¿qué puede volver a explicar el número 2 de cómo superar la falta de compartir? Sí, cómo no. Gracias. Déjenme que lo busque. Es la insuficiente aprecio, digamos, por un lado a la vida consagrada, sobre todo a la vida de los laicos consagrados y los distintos carismas de la iglesia, ¿no? Porque a veces podemos limitar los carismas de la iglesia a lo que yo conozco. Y la iglesia es muy amplia, el Espíritu Santo es muy amplio, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando obviamente de las cosas buenas, ¿no? No estamos hablando de los desmanes, de los abusos que pueden haber. Hablando de las cosas buenas, pero el Espíritu Santo es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, el aprecio, apreciar la vida consagrada y apreciar los distintos carismas de la iglesia. ¿Cuántos minutos? Bien, vamos entonces al trabajo por matrimonio. Son Bien, las 10:10 hasta las 10:30. Y ¿ok? después otros 20 minutos, 25 los mandamos al grupo y ahí nos volvemos a encontrar para hacer la puesta en común. Perfecto. Ahí me mandas un mensajito, Héctor, 5 minutos antes. Bien, genial. Listo, hermano. Bueno, Gracias. recuerden, no se desconecten, solo si quieren apagar las cámaras para poder dialogar tranquilos. Listo, padre, gracias. A vos. Gracias.
los textos que la
Los voy a pasar a las salas comunes, a las salas privadas y particulares para que ya comiencen a trabajar la tercera parte de la charla. El mago. Y el Prezi. Ah, bueno, hola. ¿Cómo andan? ¿Qué Bien, tal? ustedes. Bien, Hola. bien, bien, bien. Bueno, supongo que ya estaban trabajando. Estábamos acomodándonos, acomodando la silla. Bueno, a ver. Dice, releemos el texto, pero bueno, la hemos leído ya 2 veces, por ahí no tiene sentido. Sí, que- Sí. no tiene sentido. No. Compartimos la parte del texto que más nos ha llamado la atención y lo que el Señor nos ha mostrado en la oración. ¿Mm? Bueno, estamos en Sí. eso. A mí una de las cosas que me quedó, que Mariana me dice que es un problema de interpretación, es, tanto en los dos textos dice, vendían y lo recaudado lo usaban. No decía ponían en común. Yo digo, si vendemos es vivir el hoy nomás. O sea, si yo tengo casa, campo, lo que sea, vivo el hoy. Si yo quiero armar una comunidad, yo hubiese pensado desde el otro lado, es pongamos en común y construyamos juntos. Claro. Entonces me cuesta entenderlo en la cabeza porque evidentemente debe tener más razón lo que dice la Biblia que lo que pienso yo. Yo lo que le digo es que para mí es un problema de interpretación, que es que no eran las cosas como para usufructo personal, sino el hecho de compartir en común lo que cada uno podía llegar a tener para cubrir las necesidades de cada uno. Y no como el que nosotros pensamos hoy del vender todo y quedarte sin nada. Porque Claro, si no, yo el vender todo es que huevos, todo lo que tenía, lo vendí y lo di. Lo puse en común. Fenómeno. Coraje que capaz yo por lo menos no lo tengo. Tampoco No, tengo tanto claro. para vender, pero no tengo ese coraje. Además, ¿qué cosas tenían para vender? Porque tantas cosas no tenían. Lo que producían, así más no sea. Claro. pero, A mí lo que pero por ahí Sí, ellos ya tenían algún lugar para vivir y lo que necesitaban era el hoy, entonces sí,
vendían ese que tenían, porque dice que Bernabé, una vez que entró en la comunidad, vendió el terreno ese que tenía y lo repartió entre los hermanos. O sea, pero ya deben haber tenido un lugar donde vivir. O sea, porque no era que vivían a la intemperie. Y si uno lee muy detenidamente, Pablo cada vez que llegaba a algún lugar, se ponía y trabajaba. Además de enseñar, también trabajaba un poco para poder juntar plata para poder subsistir. O sea, por Eso ahí es Pablo. es eso. Yo tengo una idea. Esta es la primer comunidad cristiana. Muy seguramente el anuncio del querigma, ellos los ponía con que Jesús ya iba a volver pronto. Entonces no tendrían miedo a lo que William decía de qué hago mañana, qué hago dentro de 5 años. Pienso yo como que también el texto dice, se admiraban de ver los prodigios de los apóstoles. Todo les parecía como wow y pensaban que era inminente la llegada del reino. Nosotros ya sabemos que pasaron casi 2000 años. Y todavía estamos Y, esperando. Si a vos te Sí. dicen es mañana, decís, claro, no, si ya esperamos tanto, ¿qué va a ser mañana? Ahí lo ponen como un modelo de comunidad, ¿verdad? Como una comunidad donde se comparte todo. A mí me gustaría saber, porque no lo recuerdo, ¿en qué momento de la historia eso cambió? Porque lo que está relatando ahí hoy no existe. Entonces, ¿en qué momento cambió eso? Que todos vendíamos los bienes para el bien de los demás. Bueno, por ejemplo, los sacerdotes, muchos sacerdotes que heredan de sus padres, qué sé yo, tampoco quieren vender y se quedan con sus casas, o sea, ni siquiera ellos están dando ejemplo, digamos, de que ellos sería la primer comunidad, digamos. Por ahí hay muchos problemas, acá en San Rafael se da mucho que hay muchos sacerdotes que han tenido mucha plata y no lo donan al obispado, o sea, no lo donan a la iglesia, ellos viven en sus casas en vez de vivir en una parroquia. yeah. Pero por ahí no lo tomemos tanto como que sea el dinero, sino nuestros bienes, nuestros dones. Claro. Pongamos esto como ejemplo. Recién con Marga nosotros hablábamos, si nosotros hacemos una mirada de lo que es el movimiento es un compartir permanente, ¿no? Es decir, compartimos oración, compartimos comunidad, compartimos bienes. Trabajo. Pagamos la cuota. Claro. Y lo que hablábamos con la Marga por ahí a lo mejor nos cuesta un poquito más actualmente compartir en los talentos. Entiendo que, porque fíjense ustedes que cuando es una cuestión de rezar, por ejemplo, cuando hay algo particular, lo hacemos. Cuando hay que poner dinero para hacer un encuentro, los encuentros y todas las actividades salen de la misma comunidad, se comparte. Cuesta entender esto de compartir los talentos. Por ahí no estamos tan dispuestos a compartir los talentos, no estamos dispuestos a darnos por el otro, como decía el padre. Eso mirado desde lo que es el movimiento como parte de este compartir. Es decir, por eso cuesta tanto. Y lo otro que también por ahí era interesante, y lo hablábamos con Margarita, como por ahí también este personalismo del que hablaba el padre, también lo solemos ver en el movimiento, en la iglesia en general se ve, pero digo, nosotros en el movimiento lo podemos ver cuando por allí no nos hacemos a un lado para que otro también sea capaz de ofrecerse, sea capaz de hacerlo. Por ahí creemos que nosotros lo podemos hacer bien y lo hacemos porque si lo hace otro lo hace mal. Por ahí eso también tiene que ver con esa parte de no ceder la posibilidad de compartir. Creo que nosotros como movimiento tenemos que trabajar más el compartir y el compartir los dones. A mí particularmente me preocupa el que no compartamos tanto los dones, que todos los tenemos,
A Yo nivel no de- sé si no es compartir los dones por uno mismo, sino cómo lo recibe los integrantes del movimiento que yo quiera compartir mis dones. Por ahí me cierran la puerta, no sé. Sí, tal cual, pero y ahí está lo que yo decía recién, esto de por ahí el individualismo, el personalismo, entender Claro. que el otro no lo va a hacer bien y que por qué tiene que hacerlo, porque, qué sé yo, soy encargado de encuentro conyugal y me permanezco ahí 20 años porque yo soy el que sé hacerlo y no permito que otro Mm, lo haga. Es decir, Y no le enseño a otro tampoco. claro, Claro. eso es los peor grupos. también. Los grupos por ahí, a todos nos debe pasar que tenemos matrimonio en nuestros propios grupos que no están haciendo nada, digo, desde Sí. el darse, de hacer algo para el movimiento, de ofrecerse, y uno dice, pero pucha, uno hace esto, hace lo otro y no pueden ni siquiera, qué sé yo, ir a la cocina de un encuentro, por decir algo, ¿no? Claro. Eh, Pero porque- yo creo que eso también tiene que ver con el hecho de eh, hay gente que a veces no siente que sea su lugar. ¿Será que no le damos el lugar? Entonces está esperando que por ahí le demos ese lugar. Porque hay distintos tipos de personalidad. Hay personas que se mandan y no tienen drama. Pero hay otras que es como que esperan a una invitación porque no se sienten parte. El drama sería preguntarnos por qué no se sienten parte. Nuestro grupo de origen siempre fue, con el que hicimos el encuentro conyugal, siempre dijo, bueno, genial, el MFC nos dio un encuentro súper, pero ¿y después para qué más sirve? Y ellos bueno, vos todavía se fíjate, quedan con esa idea, ¿y para qué más sirve? Fíjate lo que dice el Evangelio cuando dice, todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Cuando veían que los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos, ellos, ante esos prodigios y signos, ellos se mantenían. Y es esto que un poquito lo que estás diciendo. Exacto. Qué estamos nosotros reflejando para que el otro no se mantenga unido? Eso también es Ah, algo que tenemos que Mm. pensar y reflexionar hacia adentro, ¿no? Son de las cosas ahora, que... esa primer comunidad tenía la ventaja de que los apóstoles hacían prodigios. Nosotros hoy acá no hay prodigios hoy en día. Te estás No, confundiendo. Acá también hay prodigios. Lo que hay que hacer es saber verlos. Sí. claro. No, ¿Cuántas pero no hay veces? prodigios. No, Sí, acá, sí, sí, sí. Te falta fe entonces. Pero la fe para verlos, no para realizarlos. Hay cosas que son increíbles A y que ver, lo que hay que hacer es ponerte los anteojos nomás. Sí, bueno, Pensemos en el padre Richard. Pensemos en el trabajo del padre Richard. a Todo ver, esto que ha escrito el padre, eso lo pensó el padre Richard, o sea, las reuniones en la casa, compartir el pan en las casas, que las reuniones sean en mm, la casa, compartir la oración, compartir la misa, tenemos una misa mensual, o sea, es increíble cómo el padre Richard ha sido tan profético lo de él, es impresionante. Y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? En el tiempo para descubrirlo. Eh, Dice otra preguntita que nos hacen acá. Dice, ¿qué significa para uno el tener una sola alma y un solo corazón dirigido hacia Dios? ¿Cómo lo vive en comunidad, en tu familia? Yo creo que pasa por esto de lo que estamos hablando. ¿Realmente somos un solo corazón y una sola alma como movimiento? Como esposos, ¿no? Primero como esposos. ¿Somos realmente una sola alma y un solo corazón? Como grupo y obviamente como movimiento. Es Pero eso duro es falta, pensarlo. porque falta entrega de cada uno. Tenemos ese cierto egoísmo que siempre te guardas lo mejor, como si fuera lo mejor para lo que vos realmente querés. La frutilla del postre. Como si fuera, bueno, para mis amigos, para los que yo quiero, para donde quiero, ahí sí me brindo.
pero a veces es muy difícil No. el Bueno, pero brindarse cada uno. tan abiertamente en cualquier ámbito y con cualquiera. Bueno, ahí está la otra pregunta que dice, ¿qué obstáculos surgen en ¿Cuál? el camino del compartir, no? Justamente eso. Y Bueno, también, pero ¿cuál es la comunidad? ¿Cuál es la comunidad en la que tenemos que compartir? Porque si vos me decís, a ver, Alicia, ¿qué acciones realizás? Y capaz que yo hago un montón de acciones, pero son hacia afuera, no dentro de mi comunidad. Ujú. Capaz que voy a la parroquia a preparar la comida para la noche de la caridad, o dono ropa en buen estado y calzado ahora que está el frío, pero eso no es para mi comunidad. ¿Cómo lo hago en la comunidad? Por ejemplo, si yo tengo un matrimonio dentro del grupo de pertenencia, que es nuestro, que es San Bruno, y sé que tiene un tema de trabajo, que no tienen trabajo, ¿qué hago yo, Alicia? ¿Qué hago? No es tan fácil. No veo que gestemos ese tipo de cosas en la actualidad. Porque me parece que nos quedamos centrados en lo que es el compartir o en el dar, como el dar la limosna en la iglesia, o esto que hacían las primeras comunidades de vender lo que tenían y compartir, y no pasa, me parece, solamente por ahí. Es esto que vos No. estás diciendo. A ver, el acompañar a un hermano enfermo, acompañar a uno de los miembros del grupo que queda viudo, Claro. Ujú. que es otro tema que nosotros como movimiento por allí no terminamos de Tendríamos tocar. Es Ujú. decir, que hay muchas cosas que no tienen que ver solo con lo material, es decir, por ahí uno compartir se queda con el concepto de lo material o sostenido en eso y va quizás un poco más allá de solo lo material. Y como Y decías, Alicia, lo vos cercano, el hablaste, próximo. vos hablaste de los dones, esa capacidad que vos tenés de hacer algo o de pensar algo o la habilidad de algo y poder entregarla, uno a veces no la da tan fácil. Ujú. Una, porque imagino que a veces uno también tiene esa sensación de humildad. Y otra, porque a veces no es el lugar apropiado o no se siente cómodo en ese lugar. Mm. cuando vos hiciste referencia en la comunidad, si nos sentíamos comunidad o no, porque hay veces que sentís cierto prurito. El encuentro conyugal nos disciplina a que nos vimos en paños menores con un montón de gente que no conocíamos. Por lo menos No a lo había nosotros lo que nadie. nos marcó fue que si cuando estábamos antes de llegar en la estación de servicio, todos estamos apurados por llegar y uno se coló al otro y llegás al lugar del encuentro y decís, era este, cuando salís lo ves con distinta cara. Y el día anterior lo hubiese puteado. Sí. O sea, por la experiencia de abrirte, de mostrarte, de compartir. Sí, lo que pasa es que es una comunidad de fe esa. Mm. En cambio en la calle no hay comunidad de fe, así tan ¿Por qué no? visiblemente. No, tan ¿Por qué no nos visiblemente. animamos? Mm. ¿Eh? ¿Por qué no nos animamos? ¿Por qué no nos convencemos? Ah, y bueno, eso ya es otro tema. Pero digo, acá lo que apunta a la escritura es a la comunidad de fe. Sí. Es muy amplio el tema del compartir. Realmente es muy amplio. Muy lindo también. Y realmente nos llama, justamente estábamos diciendo, Margarita, lo vamos a poner en práctica. El martes tenemos reunión de nuestro grupo, lo vamos a poner en práctica. Vamos a poner en práctica la charla esta, la vamos a dar. No la vamos a dar, vamos a poner al padre en la filmación que después trabajaremos. Pero está muy lindo. Vamos a compartir la charla. Claro, Claro. vamos a compartir la charla. Vamos a compartir la charla. Bueno, ahí ya nos vamos a ir. 17 segundos queda. Bueno, muy bien.
Muchas gracias a todos. Muy lindo, muy lindo Los 10 compartir. segundos. La frase que me quedó es, todos se maravillaban. O sea, cuando se ve, maravillas al resto. Ahí volvimos. Volvimos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Quedamos ahí. Estuvo muy lindo el Más compartir. tiempo. Más Muy lindo el tiempo. compartir. Sí. Sí. Bueno, ahí está el padre va a guiar el padre va a guiar las conclusiones. Que después después del último encuentro, tenemos que hacer un asado, aunque sea un asado virtual, tenemos que hacer. Padre, nosotros lo invitamos, lo hacemos desde acá y acá va a tener el asado seguro. Sí, pasado, los demás que envidien. En En eso de puede ser. compartir, ¿vio? Nos podríamos juntar por lo menos todos los que de San Rafael, que se están juntando. Bueno, esta vez No salió vale, el no Ariel, vale. No vale eso. Bueno, ahí está, muy bien, el Sergio y la María Eugenia. A ver, ¿quién más está de San Vamos Rafael? hace rato. Vamos a tomar lista, ¿quién más de San Rafael está? El Enrique. Ahí está, los El cinco, Conte. muy bien, la Ceci y el El Dani. Enrique. No la veo, la Ceci, Ceci, no te veo. El Enrique y la Conce también están. El Enrique, la Conce, muy bien. Hoy ha faltado los El Ariel. Saucer. Ajá, el Ariel. Ariel. No es raro. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, vamos con para no tampoco no terminar tan tarde. Bueno, ahí escuché que Héctor decía que habían tenido un lindo compartir, me alegro mucho porque en realidad eso es lo más rico de estos encuentros, el compartir que puedan tener entre ustedes y las conclusiones que van sacando. Bien, vamos como siempre a las 3 últimas preguntas, ¿no? Porque la primera es releemos el texto, eso no lo vamos a hacer. Lo que más le ha llamado atención lo dejamos ahí. Vamos con la tercera. Y así también, cada pregunta que participe uno o dos grupos, ¿no? ¿Qué significa para ti el tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios? ¿Cómo lo vives en tu comunidad o en tu familia? No se peleen, una a la vez, por favor. Bueno, un poco en nuestro grupo, bueno, fue lindo, no sé quién lo dijo, pero fue lindo, que no mirar a veces lo que puedo dar, sino fijarse en lo que otros necesitan, ¿no? Si hablamos un poco de este individualismo que se está viviendo hoy, y que por ahí tiempo atrás era como algo más natural esto de compartir y ahora se hace tan difícil. Después algún otro dijo que dentro del movimiento familiar cristiano encontró esa posibilidad o aprendió esa posibilidad de compartir y vivir la comunión, ¿no? Que a veces, que en definitiva tenemos que dar lo que podemos dar, lo máximo que podamos dar, y después dejar que Dios sobre, dijo algún otro. Pero bueno, nos llama poderosamente la atención esta apatía generalizada. No sabemos si es por falta de líderes, si es porque, bueno, por toda esta modalidad de vida que se está llevando. Y bueno, que el dar es reconfortante y que probablemente algunos dijeron que inicialmente les cuesta donarse, pero luego al vivirlo reciben más de lo que dan, definitivamente. Y
Y también algún otro acotó que es bueno aprender a recibir, porque a veces el ego puede interferir en eso de no dejarse ayudar. Bueno, un poquito dentro de eso, no sé si de nuestro grupo puede alguno agregar algo más, pero en general es lo que se habló. No, está muy bien, me parece que está muy bien. Perfecto. No sé si algún otro grupo quisiera compartir esa misma pregunta, la tercera. Gracias, Marcela y Néstor. Creo que bueno, cerca. Ahí dale. No, está bien, sí. Dale, dale. Bueno, no, era más lo que habíamos compartido es tratar de tener un norte, tratar de hacerlo dirigido hacia Jesucristo. Tanto en la comunidad todo como nosotros pertenecemos a diferentes grupos, y si bien todos compartimos a veces nuestras inquietudes, problemas, alegrías, pero todo también está dirigido y como que todo está unido por la Iglesia Católica, o sea, Jesucristo, todo como que va unido, y uno lo vive desde ahí, se para desde lo que significa, digamos, estar en un movimiento o pertenecer a un grupo. Y hacia la familia es tratar de ser ejemplo dentro de la humildad, ¿verdad? Porque uno también se equivoca, comete errores, de comprender, sacar un poco el ego a veces y escuchar más que nada, tratar de muchas personas con las que por ahí uno comparte o habla, uno habla desde, por ejemplo, desde que murieron los abuelos, se acabó la familia. O sea, antes, no sé, las reuniones eran todos a la casa de la abuela, todo, y uno si se pone a pensar, yo no recuerdo ningún abuelo protestante, por ejemplo, yo los recuerdo todos católicos. Entonces uno dice, bueno, había una base, algo que venía, que eso era el compartir, el abuelo era el que te traía, el abuelo el que por ahí te hacía el reto, que era necesario, bajaba la línea hacia los diferentes hijos y los diferentes hijos hacia sus diferentes hijos. Pero, por ejemplo, desde un momento que se perdió ese norte, en mi caso o en mi familia, por ejemplo, mis abuelos, y bueno, después entre los hermanos no se supieron o el mensaje no llegó o lo que sea, y ahí aparece a veces lo que uno dice, el egoísmo, o aparece, bueno, yo por ahí tengo esta visión, yo tengo la otra, no se comparte, que es lo que por ahí uno en los grupos aprende, ¿no? A escuchar las diferentes opiniones, no siempre todos tienen que pensar lo mismo, sino a llegar entre todos, dentro de una discusión que no es pelear, sino entre todos tratar de llegar a un entendimiento, no teniendo todas las mismas, o sea, la misma visión. Gracias, Sergio. Sí, es verdad que yo nunca tuve abuelos, o sea, solamente conocí a la mamá de mi papá, pero vivía en otra provincia, así que ese tema de los abuelos yo no lo he vivido, pero es verdad que en mi caso, que hay uno más grande que vos, es la figura de los padres. Uno también dice eso, ¿qué va a pasar cuando los papás no estén? Por ahí él es como, siempre son esas figuras fuertes que unen y dejan como principio, ¿no? Pero bueno, bien, muchas gracias.
Pasemos a la cuarta pregunta. ¿Qué obstáculos surgen en el camino del compartir? Creo que está muy Falta de asociada a lo que decía Marcela al principio, en la anterior. Yo creo que uno de los principales obstáculos hoy tiene que ver con el individualismo, ¿no? Tiene que ver con el pensar en uno mismo o mis intereses o intentar siempre satisfacer mi propia necesidad, y obviamente cuando pensamos en lo de uno, queda relegado el compartir. Por ahí hacemos cosas para afuera, habíamos hablado en el grupo que por ahí hacemos cosas para afuera, llevamos ropa a la iglesia, qué sé yo, pero con el grupo nos cuesta compartir y nos cuesta entregarnos, o para el movimiento, para nuestra pequeña comunidad. Entonces ahí hablamos también de quién era nuestra comunidad, a quién nos tenemos que dar nosotros. Y lo que quedó resonando por ahí, decían, era, todos se maravillaban de cómo obraban los apóstoles. Entonces por ahí nos está faltando eso, no estamos sabiendo obrar, digamos. Capacidad de hacer algo, dice, o dar los dones, antes que dar lo que tengo, es dar lo que el otro necesita, pensar, y eso implica conocer más al otro, y entonces es un trabajo extra. Entonces es más fácil dar lo que me sobra o lo que tengo, y no pensar lo que el otro está necesitando. Eso es verdad. Porque hay un paso más, ¿no? Antes de dar, tengo que mirar, tengo que conocer, y para dar lo que el otro necesita, ¿no? No lo que yo... Y esto incluso en el tema de los papás, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la sobreprotección, ¿no? En la educación de los hijos. A veces uno le da al hijo lo que siente, lo que le gusta darle, pero no le damos lo que necesita el hijo, ¿no? Entonces, es verdad, en el dar, esto que decía Margarita, muy importante de ver bien primero qué es lo que necesita, y eso que necesita, eso tratar de dar, ¿no? Mi hermano está con hambre, le voy a llevar sopa y necesitaba cuchara, por eso no estaba comiendo. O sea, saber cuál es la necesidad ajena. Tal cual. Sí, nuestro grupo coincidió totalmente con eso. Roberto lo mencionó muy bien, no mirar al otro en el momento de dar, sino mirar mi disponibilidad o mi espacio. Y en los obstáculos, yo mencioné o mencionamos que en el grupo que casi siempre que se da una actividad grupal, aparecen prioridades que complican el hecho de que un apostolado se realice. Y son prioridades personales, son egoísmos individuales a veces. Nos tenemos que reunir, no podemos porque tengo un cumpleaños, o yo ese día no puedo, o el trabajo, o la salud de otro, o lo que sea. Y es súper complicado, como decía Margarita, hacer apostolados grupales. Individualmente dependo de mí, voy, lo hago, puedo o no puedo. Pero coordinar un grupo para hacer algo más grupal se complica. Y mencionaron también que a veces el coludo que mete la cola y complica ese tipo de coordinaciones o de actividades grupales que serían interesantes llevarlas periódicamente. En los grupos nuestros nosotros tratamos de hacer eso y es muy complicado coordinar, lograr el aporte y la participación de todos, porque lo hacemos un subgrupo. Somos 8, no, bueno, 5 pueden, los otros 3 no pueden. Entonces la cosa queda a medio camino. Y Sergio hablaba también de establecer prioridades, o sea, realmente a veces no son cosas materiales, son poner la oreja o poner el hombro y escuchar y apoyar y consolar al que lo necesita. Muchas veces no es llevar cosas materiales.
Nada más por ahí. Muy bien, muchas gracias, Enrique. ¿Alguien más? ¿La cuarta o la quinta pregunta? Hable ahora o calle para siempre. En nuestro grupo no nos ha dado el tiempo para ver esa última pregunta, pero yo pensaba en esto del dar y el recibir, cuál ha sido tu experiencia y cómo te has sentido. Creo que es muy claro el Evangelio cuando dice hay más alegría en dar que recibir, ¿no? Entonces, también pensaba en cómo nuestro movimiento de manera especial, cómo va perdiendo a veces sus grupos o cómo se van perdiendo algunas comunidades. Y por ahí eso se da cuando nos olvidamos de dar, o sea, cuando nos olvidamos de servir al otro, ¿no? Nos quedamos encerrados o en nuestro grupo o en nuestra propia comunidad y no salimos a servir al otro, a dar al otro. Ni tampoco dejamos, o recibimos, mejor dicho, no abrimos las puertas para recibir nuevas cosas. Y creo que ahí es clave, ¿no? Ahí es cuando nos morimos de a poquito, cuando no damos y cuando no recibimos. Tal cual. Cuando es una cosa simpática y que uno a veces se cuida, o sea, por nuestros egoísmos, no damos lo que podríamos dar y estamos más pensando en la comodidad o en mis cosas que tengo que hacer, pero en definitiva, lo que vos decías, ¿no? Cuando no damos, en realidad disminuimos nosotros, ¿no? Pero bueno, generalmente en la práctica no nos damos cuenta, pero bueno, es una verdad. El dar nos engrandece, el quedarnos con las cosas que podemos dar, que podamos dar, nos empequeñece, ¿no? Pero bueno. Bien, una última o dos últimas intervenciones de cualquiera de las preguntas de última que quieran compartir, de repente la segunda pregunta, alguna palabrita del texto le ha llamado mucho la atención y bueno, de cualquiera de las preguntas que quiera compartir, dos últimas personas. A mí me parece que cuando el tema de la pandemia, que estuvimos todos encerrados, fue como que dimos más a los demás, estábamos todos pendientes de todo, pero fue el hecho que estábamos todos encerrados y nadie, como que no necesitábamos tener tanta riqueza y comprar y hacer tantas cosas para sentirnos bien, con el solo hecho de saber que el vecino necesitaba y nosotros le podíamos llevar o acercar o ser, fue como que nos unió más eso, a pesar de que fue tan feo. Bien, eso es verdad. Por ahí la pandemia fue fea, pero también despertó muchas cosas lindas, ¿no? Lo importante sería eso, no perderlo, ¿no? Bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Gracias, Ceci. Gracias, Dani. Tan tímidos hoy. Lo que yo quería decir es que a mí lo que me resulta particularmente difícil es discernir y dar prioridades, como ya lo dijeron Roberto, alguien más también, establecer prioridades, ¿no es cierto? Porque uno en la vida va teniendo distintas posibilidades de hacer cosas para los demás, de brindarse a los demás, pero la vida pasa tan rápido, las cosas pasan tan rápido, vivimos en un mundo tan
tan instantáneo, digamos, que por ahí uno se las pasa pensando cuáles serían las cosas que habría que hacer primero, y así se pasaron quizás 3, 4, 5 años o más a veces, y no terminaste haciendo ninguna bien. Es decir, por falta de organizarse en las prioridades. Pero también a veces, nosotros hablábamos casualmente con mi esposa de que a veces quizás es un poco la ley de la compensación, y hay que aprovechar ahí porque yo tengo, por ejemplo, la forma de ser de querer hacer muchas cosas y querer dar y querer, a veces sin medida, porque yo tengo la creencia de que Cristo no hizo no tomó ninguna medida. Cristo dio, curó, no dijo, no, che, no, ese enfermo no, a este otro, me gusta más este que pase primero. No, él hizo el bien a todos, no tuvo ninguna, no discriminó. Entonces yo probablemente interiormente me da la impresión que, no porque me crea Cristo yo, sino porque me parece que no hay que tener medida. Pero mi mujer, que es más racional, entonces ella me ayudó a poder discernir un poquito qué es lo prioritario. Pero aún así, uno por ahí no sabe compartir realmente. Es difícil. Yo creo que lo que nos puede faltar a veces es la fe. Es precisamente ampararnos en lo que hemos venido hablando acá. El Espíritu Santo, siempre estar uno atento. Pedir discernimiento. Pedir discernimiento a Dios, ¿no es cierto? Y a través del Espíritu Santo, para ver qué Dios quiere que haga. No qué quiero hacer yo, sino qué quiere Dios que yo haga. Entonces, ahí está la gran pregunta. Sí, es verdad, y a veces es difícil. Creo que decíamos el encuentro anterior, cuando hablábamos del discernimiento, alguien dijo que cuando es entre una cosa mala y una cosa buena, es fácil discernir, ¿no? No sé, tengo que trabajar o no trabajar. Bueno, no, es fácil. El tema a veces cuando son dos cosas buenas, ¿cuál es la mejor, no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Yo creo que hay pauta de discernimiento, digo, no vamos a desarrollar hoy porque sería un poco largo, pero uno obviamente en la medida, decíamos en el encuentro pasado, en la medida que yo me acerco a Dios, así como naturalmente cualquiera de nosotros va revelando sus planes, sus proyectos interiores a un amigo, no lo revela a todo el mundo, también en esa intimidad con Dios es como que Dios va revelando sus planes también a nosotros, ¿no? Pero por un lado, la intimidad con Dios nos da discernimiento. La consulta, esto que decíamos en el encuentro pasado, ¿no? Lo que le pasó a Pedro, es decir, el confrontar, ¿no? Y no solamente a las personas que siempre me dan la razón, sino, bueno, la consulta ayuda al discernimiento. La paz interior, ¿no? No es el me siento bien de hacer esto, no, sino una paz interior, incluso a veces haciendo algo que no me agrada, ¿no? Pero cuando lo hago, siento como esa paz interior. Pero con todos los ítems que podamos tener de discernimiento, si yo trato de hacer unas cosas realmente para Dios, aunque me equivoque, está bien, porque somos seres humanos. Lo importante, porque a veces por no equivocarme será o no será y no hago nada, ¿no? Entonces, no trabajar alocadamente, tratar de dar los pasos al discernimiento, la oración, el confrontar, el preguntar, el evaluar, ver las cosas primero, pros, contras, esta paz interior, todo eso, pero si a pesar de todo eso yo me puedo equivocar, no importa. Pero lo importante es realmente hacerlo, no porque yo me sienta bien, no porque me gusta, no como para que yo esté al frente, sino buscando el bien de Dios, el bien del otro, ¿no? Creo que eso es lo importante. Bien. Bueno, queridos hermanos, ya estamos llegando a nuestro final. Próximo encuentro, entonces yo el lunes a Héctor le voy a confirmar si lo podemos hacer el último encuentro, que es la conclusión, ¿no? Después de haber escuchado, dialogado, discernido, compartir, ahora toca finalmente caminemos juntos, ¿no? El caminar juntos. Entonces,
Yo le voy a confirmar el lunes a Héctor si lo hacemos el jueves, este jueves próximo, que sería jueves 22, ¿no? O vemos cuándo lo vamos a hacer, porque por lo que decía Héctor, la siguiente semana tiene un encuentro sobre liderazgo. Pero bueno, vamos a ver de poder hacerlo el jueves próximo, cosa que terminamos esta formación, ¿no? Bueno, nada, simplemente nuevamente gracias y que Dios los bendiga. Héctor, no sé si quiere decir algo. No, quedamos en contacto, yo les aviso en cuanto el padre también confirme. La idea era poder terminar el jueves que viene, así ya se puede empezar con la otra capacitación que empieza el próximo 26, si mal no recordamos, ¿no es cierto? Entonces la idea sería no tener que cortar o tener que separar actividades. Por eso un poco habíamos hablado de adelantarlo una semanita. Bueno, padres, la bendición y esta vez sí está grabado, así que lo podemos pasar. Perfecto. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento que hemos compartido. Te pido, Espíritu Santo, que nos sigas llenando con tu presencia, con tu amor. Que bendiga a cada uno de mis hermanos que han estado presentes en esta reunión, aquellos que no han podido estar. Que bendiga, Señor, todo el movimiento familiar cristiano. Que bendiga cada una de las familias que integra el movimiento familiar cristiano. Que le dé, Señor, sabiduría a los papás para que primero puedan ser santos esposos y después también, Señor, tener tu sabiduría para conducir a sus hijos y a todo el pueblo que tú también les vas a entregar. Quédate con nosotros y que nosotros también podamos poner lo mejor de nosotros al servicio tuyo y al servicio de los hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, usted tiene garantizado el asado, padre, así que... Los demás no, pero bueno. Pero usted seguro. Miramos, Bueno. los demás miramos. Bueno, No he si quedado ustedes, con un si conflicto ustedes el del próximo discernimiento. encuentro, ¿Cómo, este Roberto? próximo encuentro, ven un humito, quiere decir que se está preparando el asadito. Por favor, grábenlo al próximo encuentro por las dudas, porque creo que el 22 no podemos nosotros. Bueno, Tenemos un sí, compromiso familiar, digo. lo vamos a Bueno. grabar. Gracias a todos. Gracias, Yo padre. el lunes estaría confirmando. Dios Bien, lo bendiga, gracias. Gracias. Feliz día al padre. Gracias. Feliz día al padre a todos. Feliz día del Feliz Padre. día del Padre para Feliz día del todos. Padre. La Dios lo pasen muy bendiga. lindo. Claro, cierto. Que anden bien. Chao. Nos vemos. Chao. Felicidades. Chao.